Colombia con este fenómeno es exactamente idéntico. Y para terminar con respecto al programa financiero, también es importante destacar que siempre los programas financieros se han cumplido a rajatabla y es también una de las razones por la que hemos logrado bajar el costo financiero argentino de la forma que lo hemos logrado. No solo hemos cumplido o sobrecumplido las metas fiscales, sino que siempre hemos presentado un programa financiero creíble y que además se ha cumplido a rajatabla, cosa que nunca habíamos tenido antes tampoco. Sí, aquí, Claudio Cardoso de Radio 10, para el jefe de gabinete. Quisiera preguntarle acerca del incremento en el transporte, en el precio del transporte, teniendo en cuenta que hay mucha gente preocupada. Usted recién hablaba del tema del bolsillo, de la previsibilidad que hay que tener en este sentido, y en tal aspecto me gustaría que nos dijera cómo se va a instrumentar, de qué manera, a partir de cuándo, si va a haber una cierta escala, porque se había hablado de 50 centavos, que eso habría quedado de lado en los últimos días a nivel mensual, y también consultarle acerca de la reforma laboral. Hubo muchas quejas de la oposición, incluso también comprendida por parte de un sector del oficialismo, con relación a cómo salieron las leyes en el mes de diciembre con mucho apuro, sin prácticamente haber tiempo para el debate. ¿Esto va a ser distinto con la reforma laboral? ¿Qué persigue el gobierno y cuáles son los puntos más importantes de esa reforma? Bien, respecto al tema de transporte, la semana próxima el ministro de Transporte, Dietrich, va a hacer una conferencia donde va a anunciar, tal como habíamos dicho, el nuevo esquema tarifario, que no solamente tiene que ver con el valor de la tarifa, sino con innovaciones que van a ayudar centralmente a proteger de vuelta, como hemos tratado de hacer en todos los temas, a los sectores más vulnerables. Eso se va a detallar la semana que viene. Lo que podemos anticipar es que eso se va a implementar de forma gradual y que va a comenzar a regir a partir de febrero. Pero eso lo vamos a poder detallar más específicamente, como creo que es una cuestión que tiene su complejidad, pero también dar la tranquilidad de esto, de que va a haber una implementación gradual y muchas consideraciones centralmente para los trabajadores y los sectores más vulnerables que viajan en el transporte. En respecto al tema de la reforma laboral y la discusión de las leyes ya votadas, creo que lo primero es destacar que la inmensa mayoría de las leyes tratadas en este diciembre salieron con una mayoría muy grande, salieron con un fruto de un consenso muy importante y creo que eso demuestra que independientemente del tiempo de tratamiento parlamentario hubo un trabajo de construcción de consenso que no solo se limitó al último mes, desde que se presentaron algunas y se avanzó, sino a una búsqueda de un consenso más estructural que venimos haciendo con el Parlamento, con los gobiernos provinciales, con las fuerzas políticas en general, respecto a este rumbo económico que queremos plantear, ¿no? Un rumbo donde entendemos que la prioridad pasa por la generación de trabajo del sector privado, que es el dinamizador de trabajo más importante en una economía como la nuestra y que tiene que ver con ordenar una economía que dé confianza, que dé previsibilidad y que dé esa posibilidad de ir avanzando, cuidando al mismo tiempo los sectores más vulnerables. Materia de discusión de la reforma laboral, que creo que en esto también es importante destacar, porque también hay algunas discusiones sobre la cuestión previsional u otras, que lo dijimos en la campaña y lo ratificamos. No estamos hablando de una reforma que modifica todo, sino capítulos de debates que se van sucediendo en este reformismo permanente, porque, por ejemplo, hoy se está ya implementando en la mitad del país la ley ART, que fue una ley muy importante para, de vuelta, proteger a los trabajadores de la especulación de algunos sectores minoritarios que buscaban lucrar con el juicio laboral, no cuidando el trabajo, y que ha tenido un impacto muy grande. La posibilidad de trabajar en el apoyo a las pymes, con la ley PYME, la ley de emprendedores, entre otros ejemplos, los convenios sectoriales que se han logrado avanzar en muchos sectores de la economía, que ayudan en una misma mesa de diálogo empresarios, trabajadores y gobiernos a ir mejorando las condiciones para generar más inversión y más trabajo.
partiendo de un diagnóstico, como siempre hemos dicho, que nuestro mercado laboral tiene enormes injusticias, enormes distorsiones y deja mucha gente afuera, tanto del trabajo en sí como del trabajo formal, que debería ser una cuestión en la que todos accedan. Y uno de los ejes centrales de esta reforma laboral, que son algunos capítulos consensuados con la CGT, que creemos que son de baja conflictividad y claramente al contrario, son a favor de los trabajadores, tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de avanzar en un blanqueo laboral para incorporar a muchos trabajadores informales a los beneficios de la protección de los derechos laborales que hoy no tienen en la Argentina, la posibilidad de avanzar en mejorar esquemas de capacitación, por ejemplo, para también formar y recapacitar a los trabajadores en un contexto donde las transformaciones productivas y tecnológicas están generando enormes desafíos que no nos permite quedarnos quietos. Hoy quedarnos quietos es realmente perjudicar a la situación del trabajo y del trabajo futuro. La posibilidad también de incorporar muchos elementos que consideramos muy importantes, por ejemplo en materia de licencias, posibilidad de incorporar el alargamiento de la licencia de paternidad, la posibilidad de incorporar las licencias para la mujer o el hombre que trabaja pero que tiene hijos pequeños, que pueda descontar un par de horas para poder cuidar a sus chicos, ese tipo de innovaciones que hacen también a modernizar un esquema laboral que tiene que entender que si cambió la sociedad tiene que también poder discutirse las normativas para mejorar siempre la situación del trabajador y de las posibilidades de acceso a más trabajo. Esperamos que junto a otras leyes muy importantes, como dije antes, como la de financiamiento productivo, que permite dinamizar el ahorro de los argentinos para que se invierta más y se genere más trabajo, la cuestión de la defensa de la competencia para atacar la discusión de la cartelización que muchas veces existe y que es muy importante para la lucha contra la inflación, generar un esquema de mayor competencia en la economía argentina, bueno, entre muchas otras discusiones. Esperamos poder avanzar en febrero con un alto grado de consenso. De vuelta, si hay consenso se podrá avanzar y seguir discutiendo más temas, si no hay consenso se trabajará hasta que lo haya. Sí, ¿qué tal? Jairo Estracha de Perfil y Radio con Vos. La primera pregunta es para el presidente del Banco Central y es, ¿qué pasó? Bueno, ahí escuchabas esta conferencia del equipo económico. Brevemente, algunos datos que lo que a vos te interesa. El panorama que pintó tanto Marcos Peña como Duhovne, como Caputo y Sturzenegger es que salimos de la crisis, que está bajando la inflación y que hay un sendero de crecimiento, que se vuelve a crecer en la Argentina. Eso es lo que han dicho y además, aparte que el equipo económico está fortalecido. Eso es lo que dice. Lo que te importa a vos que tiene que ver con la inflación, que dijeron, las metas de inflación se pasan para más adelante. Es decir, cuando decían 2018 un 10% de inflación anual, ahora se habla de un 15%. 2019 iba a ser un 5%, es un 10% y el 5% recién para el 2020. Va a haber más inflación que la calculada en los próximos 3 años. Así que eso es algo que lo central, el principal anuncio que hizo Duhovne. A ver, para ayudarnos a entender un poco más qué es lo que dijeron en estos anuncios, qué es lo que te afecta a vos directamente en tu bolsillo, estamos en comunicación con nuestro compañero, con Alejandro Berkovich. ¿Qué tal, Ale? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, acá, bueno, estábamos escuchando lo que decía el equipo económico. La primera sensación, el primer análisis que puedes decir acerca de lo que escuchaste. Sí, Jorge, mira, lo que sobresale de esto es la palabra que utilizó el jefe de gabinete Marcos Peña y que también usó el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne. Recalibrar. El gobierno lo que hizo con el anuncio de recién fue recalibrar la política económica, recalibrar el plan económico y admitir que no llega a cumplir las metas de inflación que se había planteado. Lo hicieron con bastante pesar. Fíjate vos que en un par de ocasiones dijeron tanto el ministro de Hacienda como el presidente del Banco Central que las metas de inflación no deberían cambiarse, que lo ideal sería no cambiarlas, pero que esta vez las van a cambiar porque no tenían toda la información necesaria en el momento de plantearse las primeras metas cuando asumieron a principios de 2016. Y por eso es que ahora admiten va a haber más inflación que ese 10% que preveían para 2018, iba a ser la meta del 15% en realidad. El presupuesto que se aprobó ayer en el Senado, en el Congreso, ya estimaba una inflación del 15,7% promedio para 2018. Por eso
los gremios venían rechazando todas las ofertas que se hicieron en torno al 9-10% de aumento para el año que viene. Bueno, Aerolíneas acaba de cerrar un 17%, ¿no? Más cláusula gatillo. Claro, Aerolíneas cerró 17, los bancarios le ofrecieron 9, inmediatamente salieron a activar un plan de lucha porque dijeron 9 no va a ser ni loco, y los docentes de Baradel ya había dicho no voy a aceptar nada que sea menos del 15,7 que figura en el presupuesto 2018. Ahora, lo interesante es ver el equilibrio de poder dentro del gobierno, cómo queda. Esto es, primero, un retroceso para el hasta ahora todopoderoso Federico Sturzenegger. Le dobla la mano un ala más blanda, digamos, menos ortodoxa, menos halcón del equipo económico, que lo que dice es, prefiero que haya un poco más de inflación con tal de que la economía crezca algo más el año que viene, que no se ahogue el crecimiento en las altas tasas de interés que estaba fijando Federico Sturzenegger, que ahogan al que tiene un comercio, lo sabe muy bien. Si uno quiere sacar un descubierto de cuenta corriente, le rompen la cabeza. Bueno, esto ahora, según este anuncio, va a ser un poco menos duro, un poco más tenue, y eso, como principio, como primer impacto, va a tener una mayor inflación el año que viene. Y ojo, porque también esto lo que va a incentivar es que más gente se vaya al dólar. Parte de este anuncio ya estaba descontado por el mercado en la suba de $1.20 peso que tuvo el dólar en el último tiempo, pero que no te extrañe, Jorge, que a partir de ahora haya más compras de dólares de gente y de bancos y de fondos grandes en estos últimos días del año y en los primeros de enero, que se va a sumar a la demanda de dólares de los millones de argentinos que se van a tomar vacaciones en el exterior. Lo que el Banco Central probablemente haga es salir a frenar la suba como señal de fortaleza, pero la tendencia del dólar después del anuncio de hoy es a subir más. O sea, el año que viene ahora va a terminar, si todos esperaban que el año que viene terminara con un dólar de 20 y pico o 21 pesos, ahora ya es más probable que el año que viene termine el año que viene, 2018, con un dólar de 23 pesos o por ahí, ¿no? Alejandro, ¿cómo estás? Gaby Di Chiaro te saluda. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien. El ministro Marcos Peña, el jefe de gabinete, empezó su alocución diciendo que hay que salir de un populismo político y económico. ¿Cómo hacemos para dilucidar esta frase, confrontándolo con que en el sector público cada vez hay mayor cantidad de despidos y en el sector privado se están reacondicionando estas condiciones que tienen que ver con bajar incluso por casi 5 años aquellas prerrogativas que van a tener? Por ejemplo, que un ciudadano pueda trabajar y que no tengan que pagar ciertas cargas sociales o darle mayores tributos en este sentido. Bueno, Marcos Peña fue claro, dijo que van a insistir con la reforma laboral en febrero, en sesiones extraordinarias, antes de que abran las sesiones del Congreso en marzo, así que el gobierno en ese sentido le da para adelante y considera un triunfo lo que obtuvo en el Congreso en estas 3 semanas, a pesar del costo político que tuvo, por la represión, por la tensión, la violencia que se vivió en las calles, pero además cómo la gente leyó este ajuste que se aprobó en el Congreso. Acaba de publicar, para darte una idea, la Universidad de Itela, su índice de confianza en el gobierno, el índice de confianza del consumidor, todos se desplomaron en esta última medición, porque la gente lo que interpreta es que le metieron la mano al bolsillo a los jubilados para salvar el plan económico. Lo que va a recibir María Eugenia Vidal en la provincia, el nuevo fondo del conurbano, es plata que le sacan a los jubilados de todo el país. Entonces, eso le cuesta, eso le resulta un costo político al gobierno, y ya habiendo descontado ese costo político, me parece que lo que hacen es doblar la apuesta y decir, bueno, ahora vamos por la tercera reforma también. Alejandro, dieron muchas cifras en el gobierno, muchas flechitas, algunas cosas a la baja, los créditos en alza, algunas cifras que faltan, que no se mencionaron y no sé si a vos te preocupan. Por ejemplo, no se habló de balanza comercial,
un déficit récord, no se habló de baja de consumo, no se habló del índice de desocupación y también en cuanto a el endeudamiento, nos vienen 2 años, según lo que dijo justamente Caputo, 2 años de 2018 y 2019 donde va a seguir creciendo. Sí, efectivamente. Caputo, el mensaje que buscó transmitir es de alguna manera negar o atemperar esa declaración que hizo Macri con Longobardi hace ya 2 semanas cuando dijo si no hacemos estas cosas esto puede explotar. El mensaje de Caputo fue esto no explota, tranquilos, esto no explota, vamos a seguir tomando deuda, pero los niveles de deuda todavía son bajos. Sí, Fíjate, claro. Caputo dijo que el año que viene el gobierno va a necesitar tomar 30.000 millones de dólares más en deuda. O sea, si, mira, te lo pongo en términos diarios, si la deuda pública el año pasado, este año que pasó, 2017, creció a razón de 100 millones de dólares por día, el año que viene va a crecer a razón de 130 millones de dólares por día. Bueno, dijiste la palabra dólar, Ale, y la verdad es que lo que habría que analizar en este sentido, porque viste que siempre se habla de muchos millones de dólares, es cómo va a impactar esta suba del dólar en los precios y más que nada a fin de año. Claro, claro que impacta. Por eso digo que la consecuencia de este anuncio que hace hoy el gobierno es más inflación el año que viene y dólar más alto el año que viene. Son 2 cosas que se retroalimentan. Por un lado, en la medida en la que bajan las tasas y es menos rentable hacer la bicicleta financiera, más gente va a ir al dólar, más inversores van a ir a comprar dólares. Y por otro lado, en la medida que sube el dólar, suben los precios. Es la historia de las crisis de balance de pagos argentina. No digo que estemos a las puertas de una crisis, pero sí ese déficit que destacaba Jorge es lo que preanunció, lo que de alguna manera ocurrió siempre antes de las grandes crisis argentinas. Siempre nosotros chocamos porque faltan dólares, porque Argentina es un país de desarrollo medio que necesita dólares cuando empieza a crecer, pero que además ahora optó de vuelta por financiarse con dólares para que siga funcionando el Estado. Entonces ahora necesitamos doblemente dólares, necesitamos para importar cosas, para pagar la deuda y también para financiarnos. Eso es lo que por lo general hace subir el dólar y lo que ahora lo va a hacer subir un poquito más en 2018. Berco, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Jorge, gracias Gaby, cualquier momento nos estamos cruzando de vuelta. Claro, un abrazo. Abrazo. 10 y 17 en la mañana, dejamos este tema por un rato nada más porque volveremos a él. Ahora nos vamos vivo y directo a nuestro móvil en Florencio Varela. En 2016, Paula, una mujer que la verdad que la pasó muy mal, violada por aparentemente 10 hombres en una camioneta. Ella salía de un cumpleaños. Bueno, hizo la denuncia. Luego de estas denuncias atacaron su casa, quisieron que se mudara de barrio. Ha salido su abogado, han salido sus padres, ha salido ella también a reclamar. En este momento los que están reclamando frente a la Fiscalía son aquellos que están imputados y sus familias. Hay alrededor de 40 personas y por supuesto que le damos la posta a nuestro compañero Marco Bustamante. Marco, buenos días. Buen día, acá estamos en Florencio Varela en vivo y en directo acá, familiares de personas que están detenidas. Ellos dicen que injustamente por este hecho van a dialogar en vivo con nosotros. Romina, contanos cómo fue la situación y cómo es la circunstancia de esta detención. Bueno, la detención se realiza en 5 domicilios, 3 de los imputados están detenidos, 2 con respecto a la causa, que están imputados en la causa, y 1 no está. Después hay 2 que todavía no se presentaron, porque nosotros tenemos en cuenta de que las detenciones, hay irregularidades en la causa, ¿sí? Desde el primer momento. El que no se presentó es el hijo de Néstor. Néstor, a su hijo lo acusan de algo que según usted es falso. Es totalmente falso, sí. Esta chica tiene 2 denuncias, 2 falsas denuncias anteriormente, de 2001 y 2011. 2011 y 2017 tiene 2 denuncias. Esta sería la tercera denuncia por la misma causa. Una de las denuncias, la del 2017,
La madre dice que le creyó a la hija, pero que después la tuvieron que desestimar, no sabemos por qué. Pero, o sea, hubo 2 denuncias anteriores y esta sería la tercera. Pero si hay una denuncia, sobre todo de una violación y tan importante, entre 7 y 10 personas involucradas, me imagino que la policía ha pedido una pesquisa médica. Sí, supuestamente hay... Digo, si hay violación, hay forma de corroborarlo. Claro, supuestamente lo han pedido, pero nunca se vio nunca se vio lo que pidieron. Digo, la violación es algún hecho, la violación es algún hecho muy concreto, digamos. Cualquier pericia médica determina si hubo violación o no. Totalmente, totalmente. Por eso es lo que nosotros reclamamos, porque ella diré que esto pasó un día viernes y recién un día lunes fue a hacerse todos los estudios. Y bueno, de hecho ella reclama eso, que no le hicieron todo lo que deberían hacer, pero porque pasaron varios días de lo que pasó a la denuncia. Néstor, ¿y cómo entra su hijo en todo esto? ¿Cómo es? ¿Cómo? Claro, ¿cómo entra su hijo en todo esto? ¿Cómo llega a estar involucrado? Y se encontraron en una fiesta, ¿viste? En una fiesta de una chica. O sea, su hijo estuvo normal. En la fiesta donde ella que dice ¿sí? Que fue violada, su hijo estuvo. No. Estaban en una fiesta y según el relato de esta chica dice que la maltrataron, la drogaron y la maltrataron y la llevaron a otro domicilio. Cosa que hay muchos testigos que dicen que es todo mentira, que la chica se fue por su voluntad. La pregunta es ¿qué participación tuvo su hijo? ¿Su hijo qué participación estuvo? ¿Dónde estuvo con esta joven? Él en ningún momento, yo te comento, él en ningún momento dice que no la conoce, que no la tuvo, él sí reconoce que estuvo con ella, pero no que pasó lo que ella dice, ¿entendés? Eso es lo que... Ella dice que la sacaron a la fuerza, que le tiraron de los pelos, que la metieron en una camioneta y eso en ningún momento pasó. ¿Marco? De hecho hay como 10 o más testigos de que cuentan esa situación y no fue así. Eso es lo que nosotros reclamamos. Digamos que se está tomando decisiones por la presión que hay mediática. Este caso tiene un montón de irregularidades, ya te digo. A ver, ¿usted quién es? Cuénteme. Yo vengo a ser el tío de Gonzalo Sandoval. Sí. De hecho... Gonzalo es el que está prófugo. Sí. No está prófugo porque el abogado es, dijo, no se presente para ver los papeles porque no le daban acceso a los expedientes al abogado. Igual, técnicamente está prófugo. Sí. Bueno, supuestamente en los medios, que estuvo Crónica, estuvo 5N, todo eso, están las declaraciones de la chica. En una de las declaraciones dice ella que se fue por su propio medio con Gonzalo Sandoval. Ella se fue. Y eso lo tenemos nosotros. Después, en otro medio dice que no, que ella fue a la esquina sola y ahí la subieron a una tráfico. Después, en otro medio dice que la llevaron varios y está todo en distintos medios. Después dijo que eran 10, después dijo que eran 5, después ahora son 12. Sí, pero la violación existió, digamos. No, bueno, eso nadie sabe. Usted lo está diciendo que existió. Nosotros estamos reclamando eso. Se le hicieron las pericias, no encontraron nada. Nadie encontró nada, no presentaron nada. De hecho, renunciaron los fiscales acá. Está todo turbio, hubo amenazas, decían que amenazábamos nosotros. Yo particularmente soy familiar de Gonzalo. No la conozco a la chica, la conozco por los medios. Y como ella dice que la llevó uno, que la llevó otro, que fue a un lugar, que después que ella se fue a trabajar ese mismo día, supuestamente los mismos violadores, la llevaron al trabajo. Si supuestamente estaba drogada, ¿cómo fue a trabajar? Romina, ¿cuántos detenidos hay? Hay 3 detenidos. 2 por la causa y uno no, uno por otro, que es también lo que estamos reclamando, que se libere porque no hay una justa razón de que estén presos. ¿Desde cuándo están detenidos? Desde el viernes pasado. Sí, Gabriela, te escucho. No, Marco, quería preguntarte, porque la verdad es que este hombre que dice ser el tío de la familia Sandoval, representados por el doctor Parisi, dice que su hijo está prófugo y que no tiene claramente el acceso el abogado Parisi a la causa. Hay que tomar la decisión de profugarse si uno es inocente, ¿no? Y además, este hombre dice que él vio o escuchó lo que decía Paula, la víctima, en cada uno de los medios. Pero formalmente, ¿qué es lo que dice él que tenía la causa? Los familiares se comprometieron a entregarte a vos la causa para que puedas tener la documentación correspondiente. ¿Ellos la tienen allí para poder mostrarla?
Sí, no me entregaron nada. ¿Ustedes tienen una causa, puede ser, para entregarnos a nosotros, para mostrarnos la causa? No, porque esa la tiene... No, eso no, porque eso lo tiene el abogado. No tuvo acceso el martes para ver la causa. Bueno, esa parte no, Gabriela, ¿no? Acá no tenemos la causa. Y lo que me decía Gabriela, voy a resumir un poco la pregunta, es porque si no tiene nada que ver está prófugo. Porque el abogado le dijo que trabajara, no sé cómo se manejan los abogados, ¿entendés? Entonces él dijo no, que venía a ver la causa, después de la causa él se iba a presentar, sí, pero para esclarecerlo, de hecho ya te estoy diciendo, hay un muchacho que está detenido y está por la misma causa ahora, que no tiene nada que ver, ni estuvo en la fiesta, ¿entendés? Ni siquiera estuvo en la fiesta. Y Gonzalo sí estuvo. Estuvieron, sí, varios. En los distintos medios que ella hizo, ella dice que ella se fue por sus propios medios con Gonzalo, como te cuenta. Tenés que ver todos los tapes de ella, todas las declaraciones, en distintos canales, del primer relato hasta el último, hay varias diferencias. Pero en todos ella dice que se fue con Gonzalo, que es lo que Gonzalo declaró en un momento, que sí se fue con ella, pero que en ningún momento existió la violación. O sea que eso es una fábula de ella. No o sea, puntualmente usted lo que dicen es que esta persona que se presenta como víctima está mintiendo. Sí, como mintió en el 2011 y como mintió en el 2017 cuando hizo 2 denuncias y una la tuvo que levantar. Pero ¿sabés cuál es la diferencia? Que esta causa está avalada y hay un poder mediático impresionante. Vinieron todos los canales a verla a ella está con organismos de este tema de violencia de género. Nosotros no estamos en contra de nada de eso, de hecho estamos a favor, pero lo que sí queremos es que se haga justicia verdadera, no que se meta a los pibes presos, que queremos la liberación del mínimo del chico que está detenido injustamente, que no tiene nada que ver. Usted, Romina, pone las manos en el fuego que vamos Gonzalo, a cortar un momento por de este tema, te vamos a dar más precisiones cuando volvamos. Ahora volvemos a la conferencia de prensa del equipo económico. Elaboramos juntos el presupuesto, que es lo que está posibilitando que la Argentina haya entrado en un ciclo de crecimiento que pensamos que esta vez va a ser sostenido por mucho tiempo. No, y vuelvo a repetir lo que... No, déjame que le agregue algo de lo de recién. Vuelvo a repetir lo que dije antes con respecto a las tasas del EVAC y la inversión. No es cierto eso. O sea, ahora estamos haciendo una licitación de corredores viales por 6.000 millones de dólares. Vamos a estar haciendo en el cortísimo plazo transmisión en energía por más de 4.000 millones de dólares. Los inversores en estos financiamientos están mirando 10, 15 años. Entonces, sí es cierto que hay gente que hoy pueda estar más seducida por la tasa de corto plazo de las LEVACs, y también es cierto que hay muchísima inversión que va a venir y que está mirando la tasa de los próximos 5, 10, 15, 20 años. Entonces, este es un proceso gradual en donde alguna gente hoy invierte en el corto plazo, pero muchísima otra gente está invirtiendo y está apostando ya en el mediano y largo plazo. Y solamente el año que viene y solamente las licitaciones de PPP vamos a tener inversiones por algo así como 15.000 millones de dólares. Entonces, esto no es que, digamos, que depende de la tasa de las LEVACs. Al contrario, para mucha gente ver a un banco central ocupado y preocupado por controlar la inflación es lo que los hace también justamente ir a estos proyectos de mediano y largo plazo. Por primera vez en Argentina, en probablemente más de 20 años, estamos viendo financiamiento de proyecto, algo que no pasaba de vuelta por algo así como 20 años. Es toda la combinación de esta política que estamos describiendo aquí. Tipo de cambio, déjame una cosita. El tipo de cambio en niveles cercanos a 18, con respecto al cierre del año pasado, se ha movido 15%. Digamos, agarremos las monedas que flotan en el mundo y probablemente se ha movido menos que el euro contra el dólar. Y probablemente ha tenido menos volatilidad que muchas otras monedas del mundo. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que tenemos tipo de cambio flotante y dejar de llamar corrida cuando se mueve 10% y mega apreciación cuando se mueve 10% para el otro lado. Lo que tenemos es tipo de cambio flotante y a veces está un poquito más depreciado, a veces un poco más apreciado, pero justamente como decía Federico, ese es el mecanismo que estamos generando para poder absorber shocks externos. Va a llevar un tiempo a que los argentinos dejemos de mirarlo, de preocuparnos, pero en la medida en que se consolide este proceso en el cual el traspaso a precios de los movimientos del tipo de cambio es cada vez menor, va a dejar de ser un tema para los argentinos.
Sí, yo quiero abordar la pregunta de Gonzalo porque me parece que es relevante. Porque hay una cosa como paradojal en la pregunta, que es que llegamos a fin de año con un proceso de recuperación que está liderado por la inversión. Que acabo de mostrar que el crecimiento del crédito es uno de los más rápidos de hace muchísimos años. Que la construcción, que es un sector que está muy sensible a la tasa de interés, está también con crecimientos altísimos. Entonces, todos aquellos sectores que supuestamente debieran verse afectados por la tasa, parece que son los que mejor andan. Entonces, ¿cómo es esto? Y es la respuesta la dio Luis, que es que justamente nosotros controlamos una tasa de corto plazo, tenemos un foco en la inflación, generamos una estabilidad en las perspectivas a largo plazo y eso es lo que estimula a la gente a construir, estimula a la gente a invertir, estimula a la gente a tomar el crédito. Entonces, el compromiso del Banco Central con ese objetivo de estabilización, independientemente que después tenga que usar un instrumento que la tasa 30 o 60 días tenga cierto valor, pero claramente no está afectando el crédito, claramente no está afectando la inversión, no está afectando la construcción. Es decir, el valor, tenemos que aprender el valor de la estabilidad y meterlo en la ecuación, más allá del valor puntual de la tasa de cortísimo plazo. Y eso me parece que es lo que se está construyendo, pero no estamos hablando de proyecciones o lo que pensamos teóricamente, estamos hablando de las realidades de este año, ¿no? Y me parece que así terminamos el año y creo que en tanto en cuanto el Central mantenga ese compromiso con la estabilidad, que creo que está totalmente reforzado con lo de hoy, este proceso va a seguir. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Natalia Bacareza de Crónica Televisión. Bueno, lo escuché a Sturzenegger y a Duhovne hablar del tipo de cambio equilibrado. Duhovne dijo a principio de año, a mitad de año, que era razonable a 17, 18 pesos, o estamos cerrando arriba de esa cifra. ¿Cuál cree que va a ser, tiene que ser el valor adecuado para cerrar el año? Y a Peña, la consulta tiene que ver con la reactivación de la economía. Bueno, hoy se está hablando de eso, hay mucha gente que no le llegó todavía, que hoy está sufriendo la pérdida del empleo y estamos anunciando también aumentos de metas de inflación, sube el dólar, suben las tarifas, sube el transporte. ¿Cuál sería el mensaje para esa gente que está sufriendo hoy? Bueno, con respecto al tipo de cambio, tenemos que acostumbrarnos a mirarlo en términos reales, ¿no? Y no nominales. Y la mejor manera es mirar el tipo de cambio real multilateral que incorpora los movimientos del peso contra el resto de las monedas. Entonces, lo que hay que hacer es mirar ese número y aquí siempre el Banco Central tiene que estar buscando un equilibrio entre digamos, aquel tipo de cambio que colabora en la lucha antiinflacionaria, pero que también colabora para que la economía crezca y baje el desempleo y la pobreza. Y ese manejo de corto plazo, obviamente, es una decisión del Banco Central, ¿no? Tenemos un tipo de cambio flotante y luego es el Banco Central el que va administrando en función de los objetivos que tiene el tipo de cambio en función también de las oscilaciones del mercado. Creo que 3 puntos de respuesta. Uno, entender y acordar y consensuar por qué la Argentina tiene este nivel de pobreza y este nivel de atraso en su desarrollo, ¿no? Y creemos que lo primero es entender que eso es fruto exclusivamente de errores de la dirigencia argentina en capacidad de construir un sendero de largo plazo, de política de Estado, que permitan desarrollar este país. No hay ninguna razón para que este país tenga este nivel de pobreza y de desigualdad y de atraso en su desarrollo que no tenga resolución, que no tenga solución posible en nuestras manos. No hay razones externas, no estamos condenados a esto. Depende de nosotros salir de esta situación que la dirigencia de este país ha construido a lo largo de muchas décadas de fracaso acumulado. Segundo, para lograr eso es muy importante que crezcamos, es muy importante que tengamos un crecimiento sano y sustentable que nos vaya convergiendo con lo que ocurre en muchas economías del mundo que lograron resolver esto, porque estamos viviendo en uno de los tiempos de mayor avance en ese sentido contra la pobreza en nuestra región, en muchas otras regiones, en materia de desarrollo, que no quita que haya miles de desafíos, obviamente, permanentes, porque estamos en una época de cambio y porque vivimos en una sociedad, y una sociedad siempre está
cruzada por conflictos, por discusiones, por problemas. No existe una sociedad perfecta, idílica, sin conflictos. Tercero, que en esa transición entre el país que somos y el que queremos ser, nuestra decisión política ha sido cuidar a los sectores más vulnerables en esa transición. Por eso en el presupuesto sancionado ayer hay un récord de 76% de inversión social. Nunca hubo proporcionalmente tanta protección social en un presupuesto público como lo hay en este momento. Y en cada una de las preguntas específicas que planteabas se contempla esa situación. En transporte con la tarifa social, en lo que tiene que ver con todo el esquema tarifario, las tarifas sociales lo que está llevando es a dirigir los subsidios a los sectores que más lo necesitan. Con la baja en la inflación, donde también es muy importante ratificar. Transformar las metas o cambiar las metas en un año no implica aceptar o promover que haya más inflación, todo lo contrario. Nosotros ratificamos que vamos a seguir bajando la inflación y que el año próximo vamos a tener uno de los años de menor inflación de los últimos tiempos, como también lo hemos visto en los cuadros anteriores. Y eso también es otra forma de proteger a los sectores más vulnerables y lo seguiremos haciendo en ese sentido. También hemos explicado que el movimiento del dólar no implica inestabilidad económica, porque justamente hemos protegido desde el diseño mismo de este plan económico a la economía de las vulnerabilidades. Es como que le hemos puesto amortiguadores para asegurar que no nos pase lo que nos ha pasado en otros momentos de nuestra historia, donde se estabiliza muy rápido de un día para el otro, como fue por ahí la convertibilidad u otros esquemas, pero vas acumulando un problema que en un momento estalla. Hoy la economía argentina está diseñada con esos amortiguadores para lograr una transición mucho más cuidada y ordenada. Entonces, realmente ratificar en ese esquema que vamos rumbo a un muy buen 2018. Va a ser un mejor 2018 que el 2017, al igual que el 2017 ha sido mejor que el 2016. Y lo más importante es que el 2019 va a ser mejor que el 2018, porque va a continuar la inversión pública, porque va a crecer el empleo, porque va a aumentar el crédito, porque va a verse una economía cada vez más dinámica y con más oportunidades. Dicho esto, lo importante igual también entender que todavía tenemos enormes desafíos que recorrer juntos. La economía argentina no está trabajada, no está preparada hoy para competir en el mundo. Y esto es algo que vamos corrigiendo mes a mes, pero requiere un compromiso de todos los argentinos. Durante mucho tiempo, y usando una metáfora futbolística, se planteó que podíamos ir al Mundial sin entrenar, sin respetar a los árbitros, sin buscar a los mejores, porque básicamente, no sé, la FIFA nos iba a robar los partidos, porque nosotros podíamos diseñar nuestras propias reglas y íbamos a andar bárbaros. Y nos llenaron la canasta de goles, por decir una metáfora futbolera. Porque eso era mentira. En una economía globalizada como esta, tenemos que entender que hay reglas, que hay desafíos, pero lo más importante, que tenemos con qué competir en el mundo. No somos menos que otros. Podemos jugar ese mundial y que nos vaya bien, pero tenemos que hacer un esfuerzo compartido de querer entender qué partido estamos jugando, qué desafío estamos jugando y qué implica de aporte cada uno de los argentinos. Bueno, ahí escuchamos...